con ustedes y en torno a la persona de nuestro Señor, a quien adoramos, ¿cierto? No solo con cánticos, también con nuestro corazón dedicado a honrarle en esta mañana y también en este que es su día, porque este es el día del Señor. Un saludo a las visitas, ¿cierto?, que nos acompañan esta mañana. Estamos contentos de que puedan estar con nosotros y podamos gozarnos también en su compañía al abrir la palabra del Señor. Quiero leer un texto antes de entrar de lleno al pasaje o al tema de hoy día. Se encuentra en Lucas 24. Lucas capítulo 24 es uno de los evangelios del Señor y nos cuenta un evento, un relato de el tiempo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entre su resurrección y su ascensión. Y lo que cuenta es que iban de camino a Emaús algunos discípulos, dos de ellos específicamente, y se encuentran con el Señor sin saberlo, caminando con Él. Y al dialogar con el Señor, poco a poco ellos van descubriendo quién es el que los acompaña. Y dice en el versículo 44 de Lucas 24, y les dijo el Señor: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Perdón. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Padre amado, gracias porque nos dejas, Señor, al abrir tu palabra, expuestos a tu verdad. Y por eso rogamos en esta mañana que así como estos dos discípulos tuyos necesitaron que tú te acercaras a ellos para abrir su entendimiento y para comprender lo que tú querías sembrar en su corazón, así también en nosotros hoy. Te pedimos, Señor, la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude a abrir nuestro entendimiento y también, Señor, conectar nuestras mentes hacia tu verdad profunda, que ella pueda hacer el efecto en nosotros, el cual, Señor, deseamos cada vez que nos conectamos contigo a través de tu preciosa palabra. Padre, gracias por este tiempo que nos permites adorarte como iglesia, pero también crecer en la profundidad de tu verdad. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, hoy día quiero compartir algo que, como ya hemos dicho anteriormente, este periodo del año vamos a ocuparnos en predicar acerca de algunos temas particulares. Si ya nuestro hermano Alexis, hace 2 domingos atrás, nos comenzó a compartir sobre el tema de cómo nosotros debemos vivir como hijos de Dios en relación a los bienes materiales, específicamente el domingo hablando acerca de nuestra relación con el dinero y lo importante de que la Biblia nos instruye y nos ayuda a entender cómo podemos administrar esos recursos que Dios nos da. Yo tengo la labor de comenzar una serie hablando acerca del Evangelio. Y tengo, creo, un PowerPoint ahí. Exacto, gracias. Para comenzar una serie también acerca del Evangelio. Y nuestro hermano Jonathan también va a tener también otra serie que va a comenzar. Así que los ancianos estamos como cada uno tomando un tema y lo vamos a ir explicando en los sermones subsiguientes y esperamos que sean de bendición para ustedes. No es algo que hacemos habitualmente porque normalmente predicamos expositivamente un libro de la Biblia completo, pero decidimos como tomarnos este tiempo para que ustedes también puedan como explorar otras áreas más específicas de la palabra del Señor y su revelación a nosotros.
Bien, como nos relata Lucas, ¿cierto? Necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento sobre algunos aspectos específicos de las verdades de Dios. Y este aspecto específico del Evangelio es necesario para algunos repasar o para otros recordar o quizás explorarlo por primera vez. Y esperamos que sea de bendición a su vida. Comenzamos con esto como a modo de introducción hoy, hablando acerca de las palabras. Cuando nosotros entramos a la Biblia a leerla, por lo general Reina Valera, ¿cierto?, del 60 u otros, nos encontramos con palabras muy diversas, pero que no están siendo parte de nuestro vocabulario común, ¿no? Normalmente en nuestras conversaciones no hablamos de justificación, redención, regeneración, santificación y todas esas cosas que la Biblia nos enseña, ¿no? Entonces no estamos manejando esas palabras de manera común, pero sí la Biblia lo usa profusamente y por lo tanto debemos ser cada vez más eficientes y específicos en aprender el vocabulario bíblico. Y nos ayudamos ya sea con esta Biblia, la que normalmente usamos, que es la Reina Valera, u otras versiones que nos ayudan a entender mejor los conceptos y las palabras. Hoy día quiero compartir lo que significa el Evangelio y cómo está conectado con algunas palabras bien específicas de la Biblia que nos van a abrir nuestro entendimiento para poder ir sembrando otras verdades más profundas de lo que llamamos nosotros el Evangelio. Bueno, cuando hablamos de la palabra evangelio, ¿qué se nos viene a la mente? Algunos dicen, bueno, hay 4 evangelios en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los evangelios. Y está correcto, ¿no? Podríamos incluir también que los autores de la Biblia escribieron los evangelios. Los predicadores predican el evangelio. Los evangelistas, ¿cierto? Cuando uno escucha evangelizan, ¿qué usan? El evangelio. Y la verdad es que muchas veces usamos la palabra el evangelio y no siempre la conectamos con lo que realmente significa. La palabra evangelio, básicamente habla acerca de buenas nuevas. El evangelio es un contexto amplio donde abarca más profundamente lo que es la salvación, que es el tema central del Evangelio, pero el Evangelio es un poco más amplio y vamos a ver cómo esto involucra nuestra experiencia también de vida. Cuando hablamos de que nosotros somos evangélicos, por ejemplo, estamos conectando con esta verdad del Evangelio, por lo tanto debemos saber qué es el Evangelio para poder decir, bueno, yo soy evangélico, ¿no? ¿Qué significa eso? Nuestra iglesia es la Iglesia Unión de Centros Bíblicos, es la evangélica, ¿no? Es una iglesia cristiana evangélica. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, muy importante poder dar una explicación o una aclaración cuando las personas nos preguntan y nosotros decimos, bueno, yo soy evangélico. ¿Qué significará eso? Que estoy conectado con el evangelio, las buenas nuevas del Señor. Esta información del gran propósito de Dios en la tierra que de otra forma sería desconocido. El Evangelio son las buenas nuevas que vienen a nosotros a través de la revelación de Dios. El Evangelio es un mensaje de Dios a nosotros que de otra forma no conoceríamos. Así que el Evangelio es una revelación. El apóstol Pablo lo resume así en Efesios 1, 9 y 10. Dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, dice, de Dios, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios en su beneplácito nos dio a conocer el misterio de su voluntad en Cristo, y eso es lo que nosotros llamamos el Evangelio. Y en la Biblia
comienza desde Génesis en adelante a explicarnos el Evangelio. El tema central de la Biblia es las buenas nuevas de Dios a través de la persona de Cristo. Y todo eso es el Evangelio o las buenas nuevas de Dios hacia nosotros. El otro día conversaba con mi esposa que fue profesora de música por muchos años y comentábamos esto de las variaciones musicales. Los músicos probablemente saben más que yo, le tuve que preguntar a mi esposa. Pero las variaciones musicales son diferentes versiones o melodías de un tema principal. ¿Lo expliqué bien? De un tema principal. Y a veces es una frase musical pequeña que se repite muchas veces dentro de un tema grande, pero con diferentes variaciones. Tenía yo un ejemplo, pero quizás se lo envío por WhatsApp para que lo escuchen. Es una melodía que Mozart, un famoso compositor, tomó es una melodía muy antigua, creo que era francesa por ahí, que era como una canción para niños, y él la tomó y escribió 12 variaciones sobre esa melodía, y cómo él la hace de una manera tan espectacular que uno dice, ¿a qué otra forma lo va a tocar? Y sigue escuchando hasta terminar el tema. Se lo voy a mandar por WhatsApp para que la escuchen. En la Biblia hay una forma muy interesante de que Dios revela sus buenas nuevas. Hay poca información al principio y va aumentando esta información a medida que tú vas leyendo la palabra del Señor. Es lo que llamamos en teología la revelación progresiva de la voluntad de Dios. Es como poca información y a medida que avanzas tú en la lectura de la Biblia, vas encontrando que Dios va añadiendo poco a poco mayor información sobre su voluntad revelada. Pero también, por el otro lado, desde algo muy general, Dios en su palabra va siendo cada vez más específico en su revelación. Entonces, de a poco se va llenando de revelación la palabra de Dios, pero también de mucho, muy general, se va volviendo más específico. Eso significa de que debemos mirar la Biblia no desde un contexto muy particular, de un pasaje o no, sino que de un contexto amplio, porque la Biblia, su todo, es la revelación de Dios. Y en ese todo están las buenas nuevas del Evangelio. Y en esas buenas nuevas del Evangelio, que al principio es muy amplia, muy genérica, se va especificando hasta llegar a algo muy específico que todos nosotros sabemos que es la persona del Señor Jesucristo. Entonces la Biblia va desde muy amplio, desde muy genérico hasta mucha información, y desde muy genérico hasta muy específico la persona del Señor Jesucristo. Hoy veremos algo de esas variaciones del Evangelio, comenzando en el libro de Génesis y tomando una palabra específica del libro de Génesis para ir mirando cómo esta variación del tema se va ampliando a lo largo de la Escritura. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice un profesor de hermenéutica, y hermenéutica no es más que otra cosa que la forma de entender un texto, en este caso la Escritura, que el contexto siempre es lo más importante. Por lo tanto, cuando leemos un versículo, siempre tenemos que preocuparnos de en qué contexto está escrito. Así que el versículo de Génesis capítulo 3, versículo 15, está escrito en el contexto de la caída de Adán y Eva en pecado delante de Dios. La desobediencia de nuestros padres de la antigüedad, Adán y Eva.
es el relato desgarrador de la caída de la humanidad, la expulsión del huerto y cómo el Señor, aún en este tiempo, en este momento específico donde sus criaturas pecaron y desobedecieron a su mandato y oyeron la voz de su enemigo, Satanás, aquel que se introduce en el huerto para seducir a Eva y luego a Adán. Y en ese momento donde hay mucho dolor, porque Dios en su naturaleza debe juzgar la desobediencia de sus criaturas, hay mucho dolor porque sus criaturas descubren el dolor trágico del desobedecer y pecar delante de Dios y todas sus consecuencias asociadas. Y aún allí, en medio de eso, de las maldiciones que vienen por causa de la desobediencia, ya sea hacia el hombre, a la mujer e incluso a la serpiente, aparece este relato. Voy a leer desde el 14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hay una maldición específica a esta criatura que llamamos nosotros serpiente. Y luego hay una maldición asociada con una profecía y una promesa. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y si avanza un poquito la proyección, para ver un poco el bosquejo, ahí está lo que quiero compartir hoy día. Ya hablamos un poco de la introducción, y aquí entonces encontramos que Dios dice a la serpiente implícitamente a Adán y Eva de que habrá una enemistad permanente entre la serpiente y la simiente de la mujer. Aquí es donde nuestro pasaje apunta de partida en la revelación del Evangelio, y lo que algunos dicen, este es el primer atisbo del Evangelio, lo que muchos llaman el protoevangelio, el primer como anuncio de las buenas nuevas de parte de Dios hacia sus criaturas. Y es primeramente entonces hacia los seres humanos, pero también hacia la serpiente como una promesa, una profecía que se cumplirá. Y lo que está diciendo el texto entonces de que habrá una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y de la mujer, y esta enemistad engendrará una lucha que provocará heridas a ambos, a la simiente de la mujer y a la serpiente, una en la cabeza y la otra en el talón, o como se menciona aquí en Reina Valera, el calcañar. ¿Qué otra cosa nos dicen? Bueno, que habrá esta enemistad permanentemente entre la serpiente y la simiente de la mujer. La palabra enemistad aquí es o rivalidad o hostilidad permanente entre la serpiente y la simiente de Eva. Y aquí una explicación. La palabra simiente es algo que se menciona profusamente en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Se usa la palabra simiente, se usa la palabra descendencia también, o también se usa la palabra linaje. Tres formas de entender esta expresión en el texto. La palabra hebrea, simiente, tenía un contexto de semilla, era una semilla. Se usaba también en el contexto de el nacimiento de algún ser humano, porque como nosotros le explicamos a los niños, sí, no sé si alguna vez va a tener que entrar en ese contexto y explicar cómo nacen
los bebés. Y normalmente usamos la imagen de la semilla. Y así está muy bien hecho, porque el texto habla de que simiente es eso, la semilla que se planta para que luego crezca algo. Y en este caso es la semilla de la mujer que tendrá que nacer, y al nacer inmediatamente va a tener hostilidad con este ser que llamamos la serpiente, que no es otro que Satanás en la Biblia. Se menciona de esa manera. Así que figurativamente la palabra semilla o simiente se menciona aquí para hablar acerca de la descendencia de la mujer, en este caso de Eva, pero que luego tomaría esta figura hablando acerca de una simiente que vendría para herir a Satanás. Es una palabra que es tanto literal como figurativa. Y en el contexto de los hebreos también es una palabra que es tanto plural como singular. Es decir, puede hablar de una simiente o puede hablar de las simientes, es decir, de las descendencias de. Y se usa de indistinta manera. En nuestro contexto, el término adquiere este significado profundo de que el Evangelio aquí enunciado, porque no está explicado abiertamente, sino que enunciado, es el Evangelio de la promesa de Dios de que en algún momento del plan de Dios, y es lo que llamamos, y vamos a explicarlo quizás la próxima semana, la redención, en el plan de redención de Dios, y no es otra cosa que si lo ponemos en español, es el plan de rescate de Dios hacia la humanidad. El rescate de Dios es a través de la simiente de la mujer. Déjenme dar otra explicación porque tiene que ver con el contexto. ¿Ustedes saben quién escribió el libro de Génesis? Bueno, me van a decir el Espíritu Santo, es verdad, ¿sí? Muy teológico. Pero en contexto humano lo escribió Moisés, ¿no? ¿Cuántos libros escribió Moisés? 5. Muy bien, muy bien. 5 libros. Y Moisés escribió, obviamente, también en un contexto. Moisés estaba en un contexto cultural, en un contexto histórico, donde él escribió esto que Dios le mandó a escribir a través del Espíritu Santo. Y él escribe entonces que dijo Dios que Dios pondría enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. Y eso rompe un poco el esquema de la cultura de ese entonces y de casi toda la cultura de la Biblia o de la historia. Y es que normalmente se mencionaban la simiente o los descendientes de los hombres. Cuando habían listas de descendientes, normalmente era hijo de, y ese hijo de era de un hombre. Hijo de José, yo soy hijo de Juan, y así muchas, ¿no? Normalmente, y no era la mujer la que se mencionaba, pero en este caso primariamente se menciona la simiente de la mujer. Podría haber dicho la simiente de Adán, pero dice la simiente de la mujer. Muy interesante eso. ¿Y por qué? Porque sabemos, los que ya hemos leído todo el relato, ¿cierto?, de la Biblia, que la simiente de Dios que herirá a la serpiente es un hijo nacido solo de una mujer. Solo de una mujer. No hay intervención de un varón. Es solo de una mujer. ¿No le parece interesante eso? Bueno. En el contexto entonces, la simiente es de una mujer. Es una promesa. Es una profecía. Es algo que debe cumplirse porque Dios lo ha declarado en el principio. Así, la hostilidad entre la serpiente anunciada por Dios hacia la simiente de la mujer será permanente.
Así que emplea el término simiente también en ambos sentidos, tanto en plural como en singular, pero en este caso es singular, la simiente. Segundo, la debajo del primer enunciado. La descripción de las heridas en sentido figurado también tienen una explicación, también tiene que ver con una graduación. Al ver que una herida en el talón es menor a una herida en la cabeza que puede llegar a ser mortal. Así, la herida del descendiente de la mujer que le propinará a la serpiente será una herida mortal, y la serpiente le propinará una herida que parece o aparentemente es mortal, pero que no lo es al final, porque es una herida que no causará la muerte. Es el contexto de que las heridas tienen una proporción, una graduación. En este versículo, entonces, la simiente de la mujer se interpreta como una profecía que apunta a aquel varón, porque el texto habla de un varón nacido de una mujer que va a herir a Satanás, que es la serpiente antigua, como se menciona en otros textos también. Y entonces Moisés no tenía toda la revelación, estaba anunciando algo que para él le era desconocido, pero que era una promesa de parte de Dios. Esto porque la revelación de Dios, ya dijimos, es progresiva pero cada vez más específica también. Segundo, las variaciones en la Biblia acerca de la simiente. Y tenemos que avanzar un poquito en Génesis, no vamos a ir a tantos textos hoy, pero avanzamos un poquito en Génesis y nos encontramos con Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y encontramos a este personaje que se nos introduce en la Biblia, que se llama Abraham. Y Abraham es un hombre que fue llamado de un lugar pagano donde se adoraban múltiples dioses. Su padre era un adorador de dioses, pero Dios lo alcanza a este hombre Abraham y lo llama fuera de ese ambiente para vivir una vida dedicada a él, a Dios. Y por lo tanto, Dios rescata a Abraham de su idolatría y lo lleva a la tierra donde él dice: te voy a prometer que de ti nacerán muchos descendientes, una gran simiente, de ti nacerán muchos descendientes que serán los pobladores de esta tierra. Y luego sabemos que son el pueblo de Israel, los que hoy en día siguen luchando por esa tierra que Dios les dio. Pero Abraham es el primer hombre al cual se le vuelve a reiterar esta promesa de la simiente. Pero también, ahí lo encontramos en capítulo 12 de Génesis, donde Dios habla a Abraham y le hace una promesa. Versículo 3 del capítulo 12. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán de su casa, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y fueron hacia donde Dios les había mandado. Avanzando en el texto, apareció Jehová nuevamente, versículo 7, a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego, entonces, descendencia aquí es la misma palabra en el hebreo que es simiente. No soy hebreo, no leo hebreo, pero sí puedo ver que la misma palabra en hebreo que se usa en Génesis 3:15 es la que usa Moisés en Génesis 12:7 para hablar de descendencia. Es la misma palabra.
¿no? No la voy a pronunciar para que los que me escuchen después digan, ay, el pastor está hablando en hebreo. No, no estoy hablando en hebreo. No. Pero es la misma palabra. Y es cosa de usar las herramientas hermenéuticas que hay. Usted puede hacerlo también, ¿no? Todos tenemos, la mayoría. Internet, puede ir ahí, haga un buen uso del Internet y busque. Hay varios sitios en Internet que nos ayudan a entender las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, tanto en hebreo como en el griego. Y yo hago uso de eso, no tengo ninguna como vergüenza de decirlo, porque tenemos que aprender a usar bien la palabra de verdad. Y tengo una Biblia interlineal que se llama, entonces la tengo en español, y luego en las porciones de abajo viene en los idiomas originales y uno puede ir viendo cómo las palabras que se repiten son las mismas usadas y los mismos contextos. Entonces, descendencia, simiente, lo mismo. Abraham recibe la promesa de Dios de que de él nacería una gran descendencia y poblaría la tierra prometida. Pero luego nos encontramos que otra persona en la Biblia interpreta el texto. Y esa persona es Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Y nos encontramos a Pablo diciendo que esa palabra descendencia, que también es simiente, tiene que ver con un solo individuo. Así que él toma la palabra simiente no en plural, sino que la toma en singular. Y dice en Gálatas 3:16 que esa simiente es la persona del Señor Jesucristo. Y conecta lo del Antiguo Testamento, la promesa de Dios en Génesis, a Eva y Adán y Abraham con la persona de Cristo. Entonces, la simiente, la descendencia, se trata de Cristo. Y por eso vamos ahora entonces a mirar un poco más de detalle las variaciones de la simiente. Entonces encontramos ahí ese texto. Y Gálatas 3:16, lo voy a leer solamente para que lo tengan en mente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice Pablo, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, y dice Pablo, la cual es Cristo. Y a Pablo se le permite interpretar el texto para que nos lo pueda enseñar a nosotros en el día de hoy, para poder entender lo que Dios está diciendo en el Antiguo Testamento. Entonces, mayor revelación. Pero esa mayor revelación tiene un propósito, ser más específica. Es la persona de Cristo. Así, también el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1, comienza con una genealogía, generaciones, linaje, simiente, descendencia. ¿Y qué dice? El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Pero en el tiempo de Jesús, David había muerto hace mucho rato. Lo que está diciendo es que él es un descendiente de David. Y también que David es hijo de Abraham. Pero cuando David nació, Abraham había muerto hace mucho rato antes. ¿Qué está diciendo? Que él es un descendiente de Abraham. El linaje, la simiente de Jesús se remonta ¿a quién? A Abraham. Y pasa por David. Entonces, del linaje de Abraham y el linaje de David. La simiente viene de un linaje, de una descendencia. Es lo que llamamos nosotros la línea o el hilo dorado del Evangelio en todo el
toda la Biblia. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios establece múltiples pactos que involucrarán la simiente de varias maneras o figuras clave. No solo de Abraham, sino que anteriormente de Noé, de Isaac, de Jacob, de David. Y en el caso de David, Dios promete que su simiente, la simiente de David, se sentará en el trono. Esta simiente se sentará en el trono. El descendiente de David, el descendiente de Abraham, el descendiente de la simiente prometida de la mujer, se sentará en el trono. Es decir, será un rey. El linaje, la simiente de David. Y va dando mayor y mayor información sobre esta simiente que fue mostrada en Génesis capítulo 3, 15. Así que la simiente de David, cuyo reinado es eterno, como dice Lucas 1, 32 al 33, y Pedro también lo declara en el día de Pentecostés, el día viernes con los varones, leímos este texto. Pedro dice que siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia a David, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. De esta manera, para Dios es muy importante que nosotros entendamos quién es la simiente. En Hechos 2:30, acabamos de leer, Pedro predicando el día de Pentecostés. Y uno de sus temas centrales de Pedro a los judíos en ese momento es que la promesa de la simiente se había revelado en la persona de Cristo, a quien habían crucificado y quien había resucitado y quien ahora ellos proclamaban y predicaban como el Rey y Salvador de sus vidas. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio, de que la promesa de Dios en un momento tan duro de la historia de la humanidad como es la caída y la maldición de la muerte por causa de la desobediencia y del pecado de Adán y Eva que se nos traspasó a nosotros, porque también nosotros somos pecadores por naturaleza, tiene una promesa de redención. Vuelvo a decir, una promesa de rescate. Y esa promesa se centra en una persona, una simiente, un individuo que a lo largo de la historia se va revelando hasta llegar a nuestros días o a los días del Nuevo Testamento y se nos presenta como la persona del Señor Jesucristo. Comprender entonces el término simiente en la Biblia es algo que nos ayudará muchísimo a comprender que la salvación de Dios no es un plan B, no es una respuesta a un problema, es el plan eterno de la Trinidad que buscó salvar a los que estaban perdidos. ¿Para qué? No solo para rescatarlos, sino para mostrar su poder y su gloria al alcanzarnos con la persona del Señor Jesucristo. La continuidad del plan de Dios nos asegura que nosotros creemos en un Dios que tiene todo poder, todo control y toda la capacidad de hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Esa es una verdad profunda que el Evangelio nos declara. La simiente es la clave para entender cómo Dios se ha revelado a la humanidad a través de la persona del Señor Jesucristo. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad en la persona del Señor Jesucristo. Reconocer la importancia de la palabra simiente conectada con la persona de Cristo es el cumplimiento de la promesa. Jesús es el cumplimiento de la promesa de la simiente, siendo a la vez el Mesías prometido, el Salvador y el Rey que gobernará por sobre toda su creación. La Biblia nos enseña que no hay otro que Dios haya provisto que no sea este individuo, la simiente del Señor. Y para concluir, ya en el último ahí, dejar una idea grabada en nuestros corazones. Todo aquel, dice el apóstol Juan en su carta
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y ahora eso significa que tú y yo somos contados en la descendencia redimida de Dios. Tú y yo somos también parte de la descendencia, de la simiente redimida de Dios, rescatada de Dios. Si tú eres hijo de Dios, Dios ha puesto en ti su simiente, es decir, su hijo. Y cuando tienes al hijo, tienes la vida, y cuando tienes la vida, tú estás seguro de que después de esta vida terrenal, que es pasajera, en la cual peregrinamos, irás a la presencia de Dios para morar con Él para siempre. Juan dice, no practicamos el pecado porque la simiente de Dios está en nosotros. Ahora, Juan también dice, aún así pecamos, pero no practicamos el pecado, así que no vivimos en el pecado. Nuestra vida está conectada con la justicia de Dios en la persona de Cristo. ¿Qué deseamos más que todas las cosas? Amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al amar a Dios queremos apartarnos para Él y servirle a Él. Eso significa, eso se llama santificación. Lo vamos a explicar más adelante. Pero lo que dice el texto es que nosotros tenemos hoy la simiente de Dios que permanece en nosotros. Demos gracias a Dios, hermanos, por esta verdad profunda que nos conecta con una revelación tan grande. ¿Cuánto ha hecho Dios para alcanzarte? Para alcanzarnos a nosotros en nuestro pecado. Hoy, si no estás seguro de que eres de la simiente de Dios y que tienes la simiente de Cristo morando en ti, puedes tener esta seguridad, no por lo que tú hayas hecho, no por cómo te sientes, no por lo que pueda ocurrir en tu vida, es porque Dios lo ha prometido. ¿Descansamos en qué? En las promesas de Dios. En las promesas de Dios. Si no tienes seguridad de tu salvación, si no estás seguro de que la simiente de Dios mora en ti, acércate a nosotros, a nosotros los ancianos o a alguien que tú conozcas de la iglesia, para poder explicarte con más claridad el Evangelio. Si no tienes certeza, ni siquiera has escuchado de la salvación en Cristo Jesús, también acércate a nosotros, porque podemos abrirle la Escritura y Dios te va a decir cómo puedes vivir con la simiente de Dios morando permanentemente en ti. Que el Señor te ayude y te guíe para que nuestra vida cada vez sea más conectada con el Evangelio de las buenas nuevas. Padre, gracias por esta verdad profunda que nos declaras en tu palabra. Gracias por Cristo, quien se dio en rescate por nosotros. Que en la eternidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo decidieron venir en auxilio de aquellos que estábamos perdidos, y que Cristo se entregó por nosotros, y que el Espíritu Santo aplica esa verdad profunda en nosotros, a no solo entender, sino que vivir esta verdad profunda para llevarnos cada vez más a ser como Cristo, la simiente de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.